fue noticia la muerte de Navalny, el gran opositor de Vladimir Putin. ¿Qué consecuencias trae lo que sucedió? Digo, ¿cuál es el análisis internacional que se hace sobre el tema, que ha tenido mucha repercusión durante toda la semana? Voy a saludar a Fernando Pedrosa, es especialista en estudios asiáticos, director en procesos políticos contemporáneos, profesor investigador además de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Fernando, por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Nuria, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, a ver, en principio, si lo ponemos en contexto internacional, si nos corremos un poquito del ruido que hizo la muerte de Navalny, ¿qué consecuencias tiene? Bueno, no soy muy optimista al respecto. Digamos que el régimen ruso de Putin es muy fuerte, está muy consolidado, es un país muy poderoso, un país enorme. El Fondo Monetario Internacional dijo hace pocos días que la economía de Rusia crece más de lo esperado, o sea que las sanciones económicas, el aislamiento, los bloqueos no han tenido resultado, y lo que anunciaron los países occidentales como castigo por la muerte de Navalny ha sido más sanciones, esta vez extendidas al director de la cárcel, por ejemplo. ¿Qué tipo de sanciones se aplican? Bueno, si el director de la cárcel tenía una cuenta en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en un país europeo, se la congelan. Entonces, lo que te diría que me parece que las sanciones han demostrado que no tienen mayor impacto en la vida económica rusa. Rusia, bueno, ha hecho cosas peores, como la guerra con Ucrania. Claro. Esta no es la primera muerte que se refleja en la oposición rusa, es decir, han venido muriendo opositores, espías, periodistas, envenenados, saltando por ventanas, tiroteados. Y nada pasó con Putin, ni con el Kremlin. Es un país que funciona como una dictadura, revestida de democracia, digamos, porque se vota, porque próximamente se va a votar, pero no se puede presentar opositores, no tienen financiamiento, no tienen capacidad de movilización, nada, ¿no? Es una autocracia, como se dice hoy en día. Recordemos que Alex Navalny fue encontrado muerto en el lugar en donde estaba detenido y fue el mayor opositor al Kremlin. Desnudó de algún modo fuertemente la corrupción de Vladimir Putin. Digo, ¿qué respuesta hay desde el Kremlin a la muerte de Navalny, más allá de lo que conocemos oficialmente, ¿no? Digo, ¿se entiende qué pasa ahora con Navalny muerto? Bueno, me parece que el Kremlin no dio ninguna muestra de desesperación, de pánico, de hacerse cargo. ¿Qué es lo que podría haber hecho? Entregarle el cuerpo a la familia, por ejemplo. Claro. Cosa que no se hizo. Hacer una autopsia meramente pública, cosa que no se hizo, porque de alguna manera eso podría dar información de qué pasó, de qué murió un hombre joven de menos de 50 años, ¿no? Él estaba en una cárcel en Siberia, en el Círculo Polar, una de las cárceles más duras, más con temperaturas tremendas. A Navalny sí lo mandaron a Siberia y no era un dicho. No, es que efectivamente el dicho tiene que ver con todos los que en la época de la Unión Soviética mandaban a Siberia, ¿no? Claro. Sí, es parte un poco de esto. Digamos que hoy uno puede decir cualquier cosa. Como no hay información oficial, uno puede suponer un montón de cosas. Lo que sabemos es que era un preso y que estaba bajo responsabilidad del gobierno ruso. O sea que quizás no lo mataron, quizás fue un azar, quizás fue una consecuencia de 2 años y medio de prisión durísima, con maltratos. El mismo Navalny había sido envenenado en el 2020. Entonces ya lo que dice es que se descompensó dando un paseo. Suena raro, porque bueno, la prensa internacional dice sí, a veces les dan a los presos paseos con 34 grados bajo cero. Sí. ¿No? Entonces es un castigo más que un paseo, ¿no? Sí, claro. Lo que sabemos es que es un régimen que no tiene ningún tipo de democracia ni de libertad, y que quizás estos son azares, quizás se murió por un maltrato constante, no por un hecho puntual, o sí lo sabremos en un momento o no lo sabremos nunca. Lo que a veces pasa también con estos azares es que abren puertas que uno no sabe dónde terminan. Y en este caso te diría que hay que mirar con atención a la esposa, Julia, a la esposa de
de Navalny, porque es una economista, es una persona que está tomando un perfil cada vez más alto, y en Asia en general, y también en América Latina, muchas veces las esposas o las madres de líderes asesinados terminan ocupando un lugar simbólico y político muy fuerte, como Violeta Chamorro en Nicaragua, por ejemplo, como Cory Aquino en Filipinas, como Bhutto en Pakistán. Entonces a veces le puede salir el tiro por la culata si por sacarse de encima a un líder opositor crea una figura mucho más potente que está fuera de Rusia, pero que es mujer y madre. Y eso tiene en sentido de marketing o simbólico de vuelta, una consideración popular. Exactamente, un poder extra, ¿no? La victimología, la martirología del líder que va para adelante porque su esposo fue asesinado, ¿no? Claro. Así que te diría que hay que seguir eso, que quizás el castigo venga por el lugar menos pensado, por una consecuencia no prevista, que más que las sanciones, más que los repudios. El otro día vi en un concierto de U2 que Bono, el cantante de U2, hizo una arenga muy conmovedora sobre Navalny, pero quizás finalmente el castigo provenga de que donde no había un líder en este momento que ocupara un espacio popular, pueda aparecer ahora una mujer que lo ocupe. Dentro de Rusia, más allá, antes que aparezca un nuevo líder, si es que aparece o no, ¿cambia algo? No, no cambia nada. Digamos que Putin no solamente es él, es un líder fuerte, es una élite política y económica que lo sostiene, ¿no? Una élite de empresarios, de políticos, un sistema en el cual Putin también tiene que ganarse su lugar. Es decir, no es que Putin hace cualquier cosa y está ahí manejando todo. Él tiene que ganarse ese lugar. Por eso, días antes del asesinato de Navalny, él dio una entrevista que fue muy comentada a uno de los periodistas más importantes de Estados Unidos, a Tucker Carlson, un periodista de ultraderecha, pero que había pasado ya por CNN, por Fox News, un tipo con millones y millones de seguidores, y él intentó blanquearse ante Occidente antes de la muerte de Navalny, mostrarse como un líder democrático, que iba a haber elecciones, que era víctima del ataque del imperialismo, un poco retomar el clásico discurso soviético contra Estados Unidos, mostrarse como que Rusia era una potencia, y todo esto se le fue un poco al tacho por la muerte de Navalny. Entonces él intentó de alguna manera blanquear su posición hacia el exterior, mostrarse como un líder global, para tener también un apoyo fuera de Rusia. Porque efectivamente, si a él le va mal en la guerra con Ucrania, que por ahora no le va mal, si le fuera mal a la economía rusa, que por ahora no le va mal, y si tuviese impugnaciones, un líder político dentro del sistema que le plantea la competencia, que tampoco lo tiene, él no está, digamos, agarrado sin tener que hacer nada. Él tiene que responder ante su élite. Claro. Y yo creo que efectivamente las muertes que han sucedido tienen que ver con eso, con sacarse de encima a todos los que le pueden plantear algún tipo de dilema. Los opositores al régimen ruso tampoco pueden tomar una actitud diferente ahora con Navalny muerto en protesta de la muerte de su líder. Porque hasta ahora tampoco podían hacerlo con Navalny preso. No. Digamos, hoy no hay ningún tipo de oposición posible. Vos fíjate que lo matan a Navalny y a las 2 o 3 horas empiezan a ver algunos rusos que llevan flores a un monumento contra los gulags y para recordar a Navalny los metieron presos y públicamente. O sea que no hay lugar, me parece, habría lugar, me parece, para una descomposición, pero que no se avisora a corto plazo. La verdad que no se avisora que Rusia tenga problemas políticos internos a corto plazo y que el liderazgo de Vladimir Putin se vea amenazado. Eso no se observa. Bien, gracias por este contacto. Vamos a volver seguramente a comunicarnos contigo para ver cómo va evolucionando esto por ahora, a la espera de ver si surge algún otro líder que pueda ocupar ese lugar que ahora Navalny deja vacío o no. Fernando Pedrosa, especialista en estudios asiáticos, gracias por este contacto.